buenas noches. Qué bueno poder estar un día más en tu casa para llevar la palabra de Dios. Por aquí te habla la pastora Carelvis de Malabé. Y antes de iniciar cualquier mensaje, quiero darle todo gobierno y autoridad al Espíritu Santo. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a decirle, Padre Celestial, en este momento nos sometemos, Señor, a tu gobierno y tu autoridad. Espíritu Santo de Dios, toma control de este mensaje, de esta palabra que va a salir a través de mi boca, oh Dios. Sea tu Espíritu Santo, Señor, tomándome como un instrumento en sus manos, que de mi boca salgan tus palabras. Yo ato y reprendo todo espíritu de distracción, ato y reprendo todo espíritu que quiere venir en contra de la palabra de Dios. Y vengo declarando, Señor, que nuestra alma, espíritu y cuerpo, todo nuestro ser se sujeta a tu gobierno. Hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con un entrenamiento que iniciamos hace 3 semanas. Un entrenamiento muy importante para la vida de todo hijo de Dios, para la vida de todo cristiano. Y es el entrenamiento de cómo estudiar la palabra de Dios, esta palabra que nos da vida, que nos guía. Así que, si tú estás viendo este mensaje por primera vez, yo te invito a que vayas al primer mensaje que inició el 2 de junio, el martes 2 de junio, donde empezamos a hablar de lo que es la preparación de la persona antes de hablar de los métodos para estudiar la palabra de Dios. La preparación de la persona. El primer martes hablábamos de que es importante tener un espíritu regenerado. El segundo martes hablamos de lo importante de ser seres espirituales. Y el tercer martes, que fue la semana pasada, hablamos de la importancia de ser objetivos. Ahora, para que tú puedas entender todo el entrenamiento, para que tú puedas, se pueda despertar en ti esa hambre y esa sed, ese anhelo por estudiar la palabra de Dios, no te puedes conformar con el día de hoy nada más, sino que tienes que ver el entrenamiento desde el primer día, para que tú puedas entender cómo prepararte como persona para que esta palabra que es vida se haga realmente en ti. Amén. Así que bueno, vamos a iniciar ya con el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante para estudiar la palabra de Dios. Y son aspectos del Espíritu Santo que tenemos que conocer para que esta palabra se haga vida en nosotros. Aspectos del Espíritu Santo, ok. Pero si yo me voy completamente a los aspectos, no quiero entrar todavía en los aspectos del Espíritu Santo antes de precisar algo. Yo sé que hay muchas personas que son muy intelectuales, muy estudiadas, personas que tal vez son hasta humanistas, más humanistas, filósofos y tantas cosas que están viendo este mensaje, teólogos. Y cuando ven este mensaje y se les habla del Espíritu Santo, no lo entienden. Hay un choque con su aprendizaje, con sus bases, hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas algo. El Espíritu Santo es más real que tú y yo. Él se sigue manifestando ahorita como se manifestó en el pasado. Y lo que yo voy a hablar hoy, estos aspectos, muchas veces van a ir en contra de lo que tú has aprendido como teólogo. ¿Saben? Algo que se estudia en la teología y se aprende es lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La forma, cómo nosotros estudiar la palabra de Dios, o más bien de estudiar las escrituras, cualquier tipo de escritura. Esto es la hermenéutica, las estrategias y formas. Entonces, muchas personas, cuando se le habla del Espíritu Santo, cuando se habla de las manifestaciones del Espíritu Santo, hay un choque con todo esto. Y yo te voy a explicar por qué es ese choque. Saben, las bases del intelectualismo que hay acá en la tierra generalmente son bases paganas. Dice la palabra de Dios que aún la mayoría de las religiones que se ha creado, las doctrinas de hombre, están gobernadas por una sola. Una que se ha puesto como la mayor de las rameras.
Cuando hablamos de hermenéutica, y no quiero ir en contra de los estudios, ya más adelante te voy a mostrar algo, pero cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de algo que nace del dios Hermes. ¿Sabes quién es el dios Hermes? El dios Hermes en el Olimpo, que es mitología griega, que lamentablemente aún en la iglesia evangélica y en los estudios todo está basado en mitología griega, todo viene de los griegos, del razonamiento, y por eso existe el espíritu de Grecia. En el Olimpo, Hermes era el que descifraba, decodificaba los códigos que los dioses querían mandar a los humanos. Qué engaño, ¿verdad? Y de ahí nace la hermenéutica del dios Hermes. Y usted dirá, pastor, usted siempre le da muy duro a los estudios, ¿sabes? Nosotros estamos en este mundo y eso yo lo puedo entender. Yo puedo entender que yo estoy en esta tierra y que hay cosas que nosotros tenemos que hacer por ser parte de esta tierra. Yo no me puedo quedar estancado. Es más, a mí me gusta estudiar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que mucha gente dirá, no, debe ser que la pastora no estudia, nunca ha estudiado, y por eso le da tan duro a los teólogos y todo esto. Yo te quiero enseñar algo. Te voy a mostrar mis estudios principales, de los muchos que he podido hacer en mi vida. Estos son mis principales títulos y hoy te lo quiero enseñar. Vamos a ponerlos en la pantalla. Allí puedes ver mi título como licenciada en teología, mi título como médico cirujano. Son los dos títulos más base importantes de mi vida actual. Y te muestro esto porque yo sé que hay mucha gente que me escucha y dice, ay no, esta debe ser una persona que nunca ha estudiado y está en contra de los que estudian. No es así, mi hermano. Yo te voy a decir algo. Yo tengo el título de teólogo, pero ¿sabes qué? El título que yo tengo como hija de Dios y donde se manifiesta su Espíritu Santo va por encima de cualquier título de teología. Yo podría haber estudiado teología, pero más importante para mí es el estudio con el Espíritu Santo de su palabra. Así como yo podré ser médico y haber estudiado medicina. Pero más importante que la ciencia médica para mí es la manifestación sobrenatural de sanidad que puede traer el Espíritu Santo. Porque mientras los médicos podemos curar el cuerpo, el Espíritu Santo, la sanidad que trae es integral, es de alma, espíritu y cuerpo. Entonces allí yo puedo entender cuando mi forma de ver la vida, yo la relaciono mucho con el apóstol Pablo. Él decía, he dado todo por basura, un hombre muy estudiado. ¿Por qué? Porque es que cuando ya tú conoces al Espíritu Santo, tú te dejas de estar agarrándote de tus estudios, de tus coronas, de lo que tú puedes haber logrado en esta tierra. Y es importante que tú entiendas que para que esta clase que te voy a dar hoy pueda hacerse rema y la puedas entender en tu vida, tú tienes que entender que el Espíritu Santo se sigue manifestando hoy. ¿Cuántas personas no se me han puesto al frente? Ay, pastores, es que usted y su esposo lo único que hablan es del poder sobrenatural del Espíritu Santo y que lo único que hablan es de las manifestaciones del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo está muerto. Sabes que Él está aquí conmigo y está allí contigo. No ignoremos más al Espíritu Santo. Y lo más importante, más allá de tus estudios, lo más importante que nosotros debemos tener para entender la palabra de Dios es la aprobación de Dios para que su Espíritu Santo nos las revele. Dice segunda de Pedro 1:21. Recuerden que les dije que para este entrenamiento necesitamos papel, lápiz y Biblia. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo. Si Él es el que impulsa, si Él es el que trae la revelación para que su palabra se escriba, ¿quién mejor que Él para enseñárnoslas? No es
origen de voluntad humana, no es la voluntad humana. Ningún hombre te podrá revelar y te podrá mostrar la palabra de Dios como lo hace el que la originó, el Espíritu Santo de Dios. Así que ahora ya entendiendo esto, vamos a entrar en 3 aspectos, anota allí, 3 aspectos del Espíritu Santo que debemos conocer para estudiar la Biblia. Vamos con el primero. El primer aspecto es que el Espíritu Santo, Él desea que entremos en sus pensamientos. Y no es la pastora Carelvis, no. Es el Espíritu Santo que desea que entremos en sus pensamientos. Para entender la palabra del Espíritu Santo, debemos dirigir nuestros pensamientos a los suyos. ¿Y esto será algo imposible? Tal vez por la cultura que vivimos, el intelectualismo y tantas cosas se hace un poco difícil, pero cuando tú empiezas a entrar en las profundidades del Espíritu, cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, tú puedes unir tus pensamientos a los pensamientos del Espíritu Santo. Y este es el primer aspecto del Espíritu Santo que tú debes conocer para estudiar la Biblia. Primera de Corintios 2:11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted puede ser el más estudiado de todos los estudiados, de todas las cosas que hayan salido en el mundo, de divinidades y demás. Pero si usted no tiene la aprobación del Espíritu Santo, usted no conoce los pensamientos de Dios. Y muchas personas están confundidas y están equivocadas creyendo que el Espíritu de Dios les habla. Pero ni siquiera saben cómo estudiar la Biblia. En este estudio, ¿sabes qué importante es en estos tiempos donde tú puedes acceder al internet y simplemente buscar los versículos que hablen del mensaje que tú quieres dar? Un ejemplo, voy a hablar de la ansiedad, busco los versículos que hablan de la ansiedad. Voy a hablar de la depresión, busco los versículos que hablen de la depresión. Voy a hablar de tal cosa y vas y haces eso. ¿Sabe? Hay mucho pueblo de Dios haciendo eso. Que le cuesta tanto entrar en la profundidad del Espíritu y estudiar la palabra de forma correcta. Y toman el versículo que habla de lo que él quiere hablar. Pero esto le está haciendo daño al pueblo de Dios. Porque ni siquiera conocen los pensamientos del Espíritu Santo al momento de escribir esa palabra. Y muchas veces se sale de contexto lo que están dando. Porque es muy facilito ahorita sacar un mensaje. Y los mensajes se han convertido en la iglesia cristiana en mensajes motivacionales. Porque las personas buscan el versículo que les conviene, pero no saben qué es estudiar la palabra de Dios. Aquí la importancia de este entrenamiento. Si tú no puedes fundir tus pensamientos con los del Espíritu Santo, tú no vas a poder entender los pensamientos de Dios. Y sabes algo que yo he aprendido. Miren, mis amados, nosotros sí nos comunicamos. Hay palabras, están los diccionarios. ¿Cuántas palabras no ha hecho el hombre? Pero si te das cuenta, desde el inicio de la humanidad son palabras hechas por el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Son limitadas. ¿Y las palabras que no existen? ¿Y las formas de expresarnos que aún no conocemos porque simplemente no se han inventado? ¿Y las que se inventarán? Allí te das cuenta lo limitado que somos como seres humanos. Así que nosotros no podemos esperar que Dios se amolde a nuestra comunicación tan limitada. Cuando tú empiezas a entrar en los pensamientos de Dios, tu forma de pensar cambia y aún Él empieza a revelar a tu cosa vidas que no existen en la comunicación humana y tú no sabes cómo revelarlo. Muchas veces me ha pasado. Y cuando me ha pasado, yo pienso en los apóstoles, cuando Juan, por ejemplo, escribió Apocalipsis, él trató de mostrar más o menos algo que nosotros como humanos entendiéramos. Igual cada uno de los profetas de Dios, los apóstoles de Dios, ellos trataban de comunicar algo desconocido porque somos limitados, los seres humanos somos limitados.
Por más estudio que tengamos, por más gran que seamos, somos limitados, porque estamos limitados a un sistema y a algo que solo lo han hecho los humanos, pero en la dimensión de Dios no hay límites. La forma de comunicación que tenemos cuando entramos en la dimensión de Dios y cuando pasemos de esta atmósfera física a la espiritual, tú no la conoces. Dice la palabra de Dios que te mostrará tesoros ocultos, algo que nadie conoce, los misterios del evangelio. ¡Qué delicioso! Cuando tú entiendes esto, tú quieres profundizar. Y si tú no crees en el Espíritu Santo y su manifestación en tu vida, jamás vas a poder entender la palabra de Dios. La vas a usar a tu conveniencia. Así que el primer aspecto es este. Tenemos que entrar en los pensamientos del Espíritu Santo. Tenemos que familiarizarnos con los pensamientos del Espíritu Santo para poder entender sus escritos, porque esto lo escribió Él. Segundo, el Espíritu Santo, el segundo aspecto, el Espíritu Santo desea que penetremos en los hechos de la Biblia, que nos metamos en los hechos de la Biblia. Cuando tú estudias realmente la palabra de Dios, tienes que entrar, tienes que meterte allí en esos hechos. El Espíritu Santo dejó constancias de muchos hechos en la Biblia. Y tenemos que asimilar en estos hechos básicos. Si no lo hacemos, no podremos entender la palabra de Dios. Usted sabe que hay mucha mala interpretación de la palabra de Dios porque la gente no sabe lo que es entrar. Y entrar y meterme en esos hechos, eso es para mí, yo estaba allí. De esta forma y más adelante, espero que me dé el tiempo, vamos a ver, no sé si hoy me da todo el tiempo de entrar en todos los aspectos, porque el Espíritu Santo es algo muy profundo. Pero escucha esto, cuando tú entras en los hechos de la Biblia, tú comienzas a entender el por qué, el para qué el Espíritu Santo está diciendo algo. Hay mucha gente que no entiende ni lo básico, no entiende la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y leen el Antiguo Testamento como que estuviesen leyendo el Nuevo. ¿Usted sabía algo? Que muchas reacciones de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento no podrían ser una reacción de un siervo de Dios en el Nuevo Testamento. Y mucha gente se agarra, no, yo oro así porque David oraba así. Ya va. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento no había venido Jesucristo a la tierra. El Antiguo Testamento te habla, es de la profecía de que Cristo viene a la tierra, de que Cristo venía a la tierra. En estos días escuchaba un mensaje de un pastor que ya murió hace muchos años, pero es un hombre que ha sido un mentor para mi vida. Es el pastor Witness Lee. Este pastor decía algo y esta frase me encantó. Él decía, la Biblia es un libro de romance de Dios y la iglesia. La Biblia es un libro romántico, yo nunca lo había visto así. Y él decía, desde que inicia en el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un romance divino entre Dios y su esposa. Miren esto, mis amados hermanos, cuando usted lee el Antiguo Testamento, todo lo que habla allí es de la venida del Mesías, de Jesús. Todo, aun cuando en el principio Dios creó a Adán y a Eva, Adán representa al esposo y Eva representa a la esposa. La esposa que sale ¿de dónde? Del esposo. A Eva sale del hombre porque nosotros, el cuerpo de Cristo, la novia que está esperando la boda con su esposo, sale de él mismo. Esto lo representa desde lo que es este romance divino, que habla todo de Jesús, porque al final que somos el cuerpo de Cristo, todo habla de Él. En el Antiguo Testamento nos profetizaba de esa primera venida.
Y muchas cosas que tenía que vivir el rey David, tal vez ya no, mejor dicho, no tal vez, ya no nos toca vivirla a nosotros. Porque ya nosotros tenemos al novio con nosotros. Ya Él vino a morir por nosotros. Hay muchas cosas que cambian en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cada uno de los siervos de Cristo que fueron inspirados por Dios para escribir el Antiguo Testamento, la forma de hablar y de referirse al mundo es distinta. Todo cambia porque tenemos ya Jesucristo vino y nos dejó lo más hermoso que podemos tener como sus hijos, y es a su Espíritu Santo. Y dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Así que sin ti, Espíritu Santo, nada podemos hacer. Leer la Biblia con solamente hermenéutica y sacando al Espíritu Santo es formar doctrina de hombre, es formar sectas, es formar instituciones religiosas donde Dios no habla. Y lamentablemente cuánta gente diciendo, y el Espíritu me dijo, y Dios me dijo, y Dios te dice. Mis hermanos, cuidado, que si no conoces estos aspectos, si tú no estás viviendo estos aspectos en tu vida, al momento de sacar un mensaje, al momento de estudiar la palabra de Dios, si tú eres de los que buscan en internet nada más que el título del mensaje que vas a dar y los versículos que hablan de eso, ay hermanito, cuidado, que puedes estar cometiendo un grave error. Entonces, dijimos el primer aspecto, el Espíritu Santo desea que entremos en sus pensamientos. El segundo, Él desea que penetremos en los hechos que dice la Biblia. Y el tercer aspecto, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía a tocar el Espíritu. En la primera clase que vimos, algo que yo te decía, es que esta palabra, más que esto físico que vemos acá, es espíritu. Así que si tú no tocas el espíritu al leerla, si tú no tocas lo espiritual, que es lo que es ella, van a venir confusiones. Miren esto, ¿saben que hay personas que cuando se han dado cuenta que esta palabra muchas veces ha sido manipulada, que la han cambiado, que quien la hizo fue un cura, con otro cura, Reina y Valera, que es la que más se usa, y esto y lo otro, se enrollan en eso y dicen, pero Dios mío, entonces esto es mentira? ¿Cuántas personas escuchaste de un pastor que un día hasta rompió la Biblia cuando se enteró que esto lo habían manipulado? Pero ¿sabes cuando a ti se te acaba esa confusión y ese problema? Cuando tú tienes comunión con el Espíritu. Cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, porque esta palabra te la va a revelar Él, porque más que escritura es espíritu, y esta palabra es viva y es real, y podrán haber hecho lo que sea. Podrán haber cambiado lo que sea y hacer la cantidad de ediciones y de interpretaciones que se puedan hacer de la Biblia. Pero cuando la esencia de lo que dice, de lo que el Espíritu Santo quiso revelar, Él te lo va a mostrar, te lo va a revelar cuando tú unas tu espíritu al de Él. Cuando tú dejes que Él fluya en tu vida, que te guíe. No solo debemos leer los pensamientos que están en la Biblia, debemos entrar en el espíritu que genera esos pensamientos. Debemos entrar en el espíritu que genera más allá de cualquier hecho que podamos leer en la Biblia. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros somos seres espirituales. Para que puedas entender esto, recuerda lo que hablamos en el segundo mensaje de seres espirituales. El lector de la Biblia debe entrar en estos tres aspectos del Espíritu Santo para poder estudiar la Biblia de forma correcta. Es importante, sin estos tres aspectos, mis amados hermanos y amigos que me ven hoy,
usted no va a hacer nada. Y usted puede tener mucho talento. Usted puede hablar bien bonito. Usted puede tocar las emociones a las personas. Pero sin estos aspectos será palabra muerta, que va a tocar a gente en un momento, pero la gente seguirá igual, cautiva, triste, deprimida. Y es tiempo de que el pueblo de Dios sea luz, de que el pueblo de Dios se entienda y aprenda cómo estudiar su palabra. Algo que escribí aquí es que los únicos que podrán entender esto son los que son adiestrados y disciplinados en estos aspectos. Ya tú estás recibiendo el adiestramiento, ahora tienes que disciplinarte. Al escribir las Escrituras, el Espíritu Santo tenía un pensamiento y un propósito definido. ¿Usted sabía esto? Dios no hace nada, Dios no es como los hombres, que generalmente los hombres tratan de hacer cosas para cubrir un momento, un hueco, pero y después, y la trascendencia de los hechos. Dios no es así, Dios hace hechos objetivos que tienen una trascendencia, que va a ser para sanidad, liberación, restauración por muchas generaciones. No es algo por hacer algo, y la iglesia de Cristo debe entender esto. Nosotros somos seres espirituales y nosotros somos como nuestro Padre. Nosotros no podemos hacer actividades por hacer algo. No, cuando tú haces algo por hacer algo que no tiene una trascendencia, que se acaba, eso no viene de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a hacer algo que trasciende, algo que no es solo para cubrir un hueco, sino que es algo que va a cambiar vidas. Entonces, entiende que al escribir estas Escrituras, el Espíritu Santo tiene, o mejor dicho, tenía, cuando usó a estos siervos para escribir la Escritura, un pensamiento y un propósito definido. Más allá de lo que nosotros podamos pensar y querer usarla a nuestra conveniencia, tenemos que ir a los pensamientos y al propósito definido que él tenía en el momento que lo escribió. Al leer la Biblia, no solo debemos conocerla y memorizar versículos, que no está mal, es bueno, nosotros tenemos que conocer la Biblia, conocer los hechos y esto, y memorizar los versículos. Esta es nuestra espada, es con esto con lo que nos defendemos. Pero lo más importante es percibir el propósito específico que el Espíritu Santo tenía al escribir ese libro. Cuando tú estés leyendo un libro de la Biblia, tú tienes que entender el propósito específico. Y yo te invito a que cuando tú estudies la Biblia, la estudies por libros. No que brinques de un versículo a otro y buscando tu conveniencia. No, mi hermano, ya déjese de eso, porque no son tus pensamientos y nosotros no podemos manipular a Dios. Hay tanta gente pensando que puede manipular a Dios. Mira, si Dios se manipulara por emociones, si Dios se llevara por las emociones, no hubiese enfermos en los hospitales. No hubiese miseria en el mundo. No hubiese nada de esto, porque vendría la gente y le diría, ay, Señor, pobre de mí, ayúdame, el Señor lo ayudaría. Pero Dios es Dios. A Él nadie lo manipula. Tú y yo vamos a pasar y Él se mantiene siendo Dios. Pasarán las generaciones y Él se mantiene siendo Dios. Y todo Él lo hace de una forma exacta, definida y precisa. Aquí no hay para dónde agarrar. Hay mucho engaño, mis hermanos. Gente pensando que puede manipular a Dios. Es elemental conocer las intenciones del Espíritu Santo al escribir cada libro de la Biblia. Nuestra prioridad debe ser conocer sus intenciones antes de la interpretación. Ya yo te voy a ir dando ejemplos. Debemos entender que el valor de las palabras, cuando tú leas la palabra, aquí cada palabra, no reside en la palabra misma, sino en su significado. Mira, esto es muy importante. Hay mucha gente que lee la palabra y se aprenden los versículos y cambian palabras. Y así, bueno, viven con ese versículo. Pero el significado de cada palabra que tú lees en la Biblia es importante. Más allá que la palabra misma, porque si tú no conoces su significado vas a cambiar muchas cosas. Y la vas a usar a tu conveniencia.
Les quiero dar un ejemplo de esto. Vamos a ir a Mateo 22, 29. Ve a Mateo 22, 29 allí en tu casa. Después, si tú puedes, lee todo el capítulo 22. Allí vamos a ver un momento donde Jesús estaba con los saduceos. Los saduceos eran hombres que estudiaban las Escrituras, pero a su manera. Y como le estudiaban a su manera, la forma de enseñarla hizo que fuesen una secta. Así como hay muchas sectas ahorita. Y dice Mateo 22, 29, entonces Jesús les respondió: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque es que le hicieron una pregunta vana. Una pregunta, y yo te invito a que lo estudies allí en tu casa. Una pregunta que alguien que es guiado por el Espíritu jamás haría. Pero ellos tenían al mismo Jesús allí, al que podían seguir, al que les daba la revelación, pero no lo aceptaban porque ellos creían más en sus estudios y en su intelecto. Ahora, cuando vemos esto, que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos ir más allá de los hechos y entrar en sus pensamientos, vamos a otro punto. Y es que nuestra mente, tu mente y mi mente, necesita ser disciplinada. Necesitamos tener disciplina para unir nuestros pensamientos con los pensamientos del Espíritu Santo. Esto no es de la noche a la mañana. Todo esto que estamos hablando hoy es algo que se desarrolla, es una disciplina en la que debemos iniciar, nosotros empezar a disciplinar nuestra mente, a darle órdenes, a salir. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú tienes que quitar toda distracción de alrededor. Y yo te invito, y esto yo lo empecé a hacer porque hubo un tiempo donde yo misma ya no buscaba la Biblia física, sino que usaba la del teléfono porque era más fácil, porque entonces te vas al buscador y buscas y ya. Y sin darme cuenta comencé a entrar en lo que es estudiar la Biblia con mi intelecto, sacando totalmente al Espíritu Santo porque eso me lo facilitaba todo. Pero cuando tú agarras la Biblia, esta Biblia, y buscas libro por libro, conforme el Espíritu te guíe, y empiezas a profundizar, te empiezas a insertar en los pensamientos del Espíritu, mira, esto causa una revolución en tu vida. Esto va a traer restauración y cambio a tu vida, y también para bendecir a otros. Algo que hablábamos la semana pasada, hoy quiero recordártelo, es que el lector de la Biblia debe ser objetivo, no debe confiar en su propia mente. En el estudio de la teología existe lo que es la exégesis y la eisegesis. Y yo realmente considero que nosotros debemos seguir los pensamientos del Espíritu. Yo no me puedo dejar guiar por mis propios pensamientos. Es necesario que nosotros profundicemos y entremos en los pensamientos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía sus pensamientos y en estos deben entrar nuestros pensamientos y fundirse en Él. Tenemos que pensar a su manera. Aquí les traigo un ejemplo. Cuando tú piensas a la manera del Espíritu Santo, esto viene siendo como dos corrientes de un solo río, donde la corriente principal es el Espíritu Santo. Somos dos corrientes de un solo río. Ese río se llama Jesucristo. Y somos dos corrientes de ese río y el Espíritu Santo es nuestra corriente principal. Él es un gran río y aunque nosotros seamos un arroyuelo chiquitito, al unirnos a este gran río, ¿a dónde vamos a ir? Al océano. Vamos a poder fluir con Él y entrar en las profundidades. Debemos seguir los pensamientos del Espíritu Santo. Algunos no pueden hacer esto
porque están ligados a sus propios pensamientos y tal vez a veces se puede hacer por 10 minutos, 15 minutos, pero después tus pensamientos vuelven a vagar. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de disciplina, mis hermanos. Esto es disciplina. Esto tu cuerpo jamás te lo va a pedir, pero tu espíritu sí, porque somos seres espirituales y tenemos que empezar a disciplinar nuestra mente. Es cierto que al leer la Biblia debemos usar la mente, pero esta debe seguir la misma línea, corriente y dirección del Espíritu Santo. Donde quiera que el Espíritu Santo me guíe, allí yo voy a ir. Nuestra mente debe estar sintonizada con el Espíritu Santo. Y aquí vamos otra vez a la práctica, más tarea. Cada semana te voy a estar poniendo más tarea y te vas a estar apasionando más por la palabra de Dios, porque ahora la vas a empezar a entender, revelada por su Espíritu. Cuando tú leas la palabra de Dios, la forma como te vas a sintonizar con el Espíritu Santo, te voy a dar y anota allí 3 formas. Primero, tienes que procurar hallar lo que dice el pasaje. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo en este pasaje? Y allí viene el segundo punto. Lo que Él piensa, Señor, ¿qué tú pensaste en ese momento? Y el tercero, vas a sacar las ideas principales y secundarias que el Espíritu Santo quiso expresar con dicho mensaje. ¿Lo pudiste anotar? Así que cuando tú tienes estos 3 puntos, al momento de estudiar la Biblia, siempre debe surgir una pregunta. Esta pregunta te la tienes que hacer cada vez que entres a estudiar la palabra de Dios, a estudiar los libros de la Biblia. Y la pregunta es, ¿cuál es la intención del Espíritu Santo al escribir esta porción? Si tú te haces esa pregunta y al terminar de estudiar el versículo, el capítulo, de acuerdo al Espíritu te guía a estudiar ese libro, si tú no tienes respuesta en esta pregunta, la intención del Espíritu Santo, entonces cuidado porque puedes cometer errores. Si tú no sabes cuál es la intención del Espíritu Santo al leer algo, al escribir eso, puedes tener graves errores y puedes estar entrando entre las personas que buscan es lo que le conviene de la Biblia. Acuérdate que no son tus intenciones, son las de Él. Amén. Debemos unirnos a los pensamientos de los escritores al momento que el Espíritu Santo escribió a través de ellos, ya sea el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, los evangelios, los 4 evangelios que son importantísimos, los hechos. No debemos determinar la dirección por nosotros mismos. Tenemos que ir por donde el Espíritu Santo va. Por ejemplo, si Pablo baja a Jerusalén, yo bajo con Pablo a Jerusalén. Si va para Roma, yo voy con él para Roma. Y empiezas a estudiar la palabra de Dios con más allá de los hechos, entrando y fluyendo. ¿Por qué el Espíritu Santo dijo eso en ese momento? Y esto va a traer una revelación a tu vida, aún para los tiempos que vivimos. Estos hombres fueron usados por Dios para que nosotros podamos entender muchas cosas de estos tiempos, porque fíjate algo, la generación de los últimos tiempos inició desde el momento que Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros. Allí inició esta generación de los últimos tiempos y allí cuando Cristo ascendió al cielo fue el inicio. Y ya nosotros estamos en el final. Pero toda la Biblia cobra sentido cuando tú comienzas a profundizar en los pensamientos del Espíritu Santo. Quiero que entiendas algo.
los apóstoles, los siervos de Dios que escribieron la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no lo hicieron por inspiración propia. Si ellos lo hubiesen hecho por inspiración propia, el apóstol Pablo no diría: todos mis estudios, todo lo que tengo, todo lo que he hecho, lo dejo por basura. Porque ahora no soy yo, sino que soy inspirado por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos, es el mismo que nos va a revelar su palabra y que nos va a inspirar a nosotros para llevar su palabra como es de vida, guiada por los pensamientos del Padre Celestial, entendidos en un tiempo y en un espacio. En la dimensión de Dios no hay límites. El diablo sabe que cuando tú entiendes esto, que cuando tú entiendes lo ilimitado de la dimensión de Dios y cómo fluye todo en su dimensión, él sabe que tú vas a ser una persona sin límites, que vas a ser una persona usada por Dios para traer liberación y restauración a la vida de las demás personas que te rodean, que vas a traer cambios, no guiado por lo que otro hombre diga, sino guiado por el mismo Espíritu Santo. Así que la única forma de entender la palabra de Dios es entrando en el fluir de su Espíritu. Termino con 2 de Pedro 1:21, que lo leí al inicio de este mensaje, y dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Allí donde estás, si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, yo quiero que en este momento tú reconozcas al Espíritu Santo que está allí contigo. Muchas veces vivimos la vida ignorando al Espíritu Santo, buscando más consejos de hombre, ignorando que Él siempre nos habla. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, dice su palabra que viene el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, y hacen morada en nosotros. ¿Y tú sabes por qué esto? Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y Satanás tiene un trabajo arduo y terrible amputando partes del cuerpo de Cristo. Personas que iniciaron apasionados, personas que recibían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comenzó a hacer cambios en su vida. Pero con el tiempo fueron basándose, o más bien tomándose más de sus títulos, del título que tienes dentro de la iglesia, del título que tienes que estudiaste, y este y el otro. Y se olvidaron que no es Él, sino es Cristo en Él. Y de allí vienen las amputaciones, cuando las personas ya no caminan en el fluir del Espíritu, sino que van bajo su propia dirección, bajo lo que aprendieron, bajo lo que le enseñaron, bajo lo que otro dice, otro hombre, ignorando totalmente la voz de Dios. Y una amputación del cuerpo de Cristo se llaman sectas. Las sectas son gente que fue parte del cuerpo de Cristo y fueron amputados. Y es lamentable como esto ha aumentado con los años. Es lamentable, pero es profético. Estamos en los tiempos finales, y sin el Espíritu Santo, mis hermanos, es muy fácil caer en el engaño del diablo. El Señor permitió este tiempo donde nos metió en nuestras casas. Tal vez no ha permitido que nos congreguemos en una iglesia física para que entendamos que nosotros somos la iglesia. Nosotros no tenemos que andar buscando siempre porque el hombre nos diga. Yo hablaba en el segundo mensaje y decía que esto es como el bebé que anda tomando siempre leche, que busca un papá y una mamá que le meta en la teta, que le den leche. Ya es tiempo de la comida sólida, y aquí tenemos su palabra. Es tiempo de que usted entre y profundice en la palabra, que entiendas que el Espíritu Santo está allí para cambiar tu vida,
Hay debilidades, sí, tenemos todos debilidades, y más en la cultura en la que nacimos, de malos hábitos, donde no hay disciplina. Dígame, la cultura venezolana, no hay disciplina, no hay una constancia, hay muchas irregularidades. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, y cuando tú entiendes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente usa todo lo puedo en Cristo, escucha todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y agarran este versículo para hacer lo que le da la gana. Y no, yo lo hago porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso está fuera de contexto. Cuando la palabra de Dios te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, te dice que no eres tú el que vas a hacer las cosas, es Cristo a través de ti. Así que para ti no hay límites. Si tú tienes debilidades, si hay desorden en tu vida, cualquier situación, hoy te digo, todos lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja de estar tratando de hacer las cosas por tu propia forma, no te angusties, empieza a dejar las cargas en manos del Señor y empieza a decirle: Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece, yo soy tu cuerpo, yo soy parte de ti, Cristo, úsame y dirígeme. Cierra tus ojos, voy a orar en este momento por ti, amado Espíritu Santo. Gracias por tu manifestación en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos enseñas la verdad de tu palabra. Tú nos revelas la verdad de tu palabra. Más allá, Señor amado, de cualquier engaño, del humanismo, del intelectualismo, de la cultura que podamos tener en esta tierra. Eres tú, Señor, el que nos enseñas cuál es la realidad, la verdad de la dimensión de tu reino, el reino al que nosotros pertenecemos. Yo oro en este momento por cada persona que está viendo este mensaje y vengo estableciendo el reino de Cristo en sus vidas. Una relación genuina y real con el Espíritu Santo. Allí donde estás, dile al Espíritu Santo: Señor, perdóname por ignorarte. Señor, perdóname por cuando he leído tu palabra buscando mi conveniencia e ignorando la tuya, ignorando tus pensamientos. Yo sé que ya yo no me pertenezco, porque dice tu palabra que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es en tu renuevo, Jesucristo. Es como parte de tu cuerpo, Señor, que yo podré entender tu palabra, que podré ser guiada por ti, que podré disciplinarme, porque no soy yo, eres tú a través de mí. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Padre. Vengo declarando un nuevo tiempo de refrigerio, de delicia, al estudiar la palabra de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Así que vamos a la práctica. Comencemos a estudiar la palabra de forma correcta. Y sé que cada martes, hasta la culminación de este entrenamiento, tú irás a mayores niveles de gloria. No dejes que la distracción, cualquier cosa te distraiga. Sigue este entrenamiento. Y si no has visto los otros mensajes, lleva la continuidad, porque el Señor va a traer transformación en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos veremos el próximo martes. Chao.